Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre el vector tangente y normal unitarios a, a la curva, la cual está asociada a nuestra función vectorial. En videos pasados estuvimos platicando de lo que era una función vectorial, estuvimos definiéndola en sí, también las expresiones que estaban relacionadas a nuestra, o que eran las componentes precisamente de nuestra función vectorial. También hablábamos de una curva asociada a nuestra función vectorial, y en este caso una curva plana, porque bueno, vamos a estar trabajando vectores de dos componentes o funciones vectoriales de dos componentes. También se definió lo que es el vector posición, dada por nuestra función vectorial, que, bueno, en este caso era un vector que va desde el origen del marco de referencia hacia el punto en sí de nuestra curva plana, comúnmente pues, denotado como RDT. También habíamos definido lo que era un vector tangente o vector tangencial a través de la primera derivada de nuestra función vectorial. Y aquí es importante no confundir precisamente lo que es nuestro vector tangente unitario con el vector tangencial de la función. Como podemos observar, ambos vectores, tanto el tangencial como el tangencial unitario, ¿sí?, están en la misma dirección o tienen la misma dirección, están orientados en la misma línea de acción, por así decirlo. Sin embargo, son dos vectores diferentes y esto es por el hecho de que tanto el vector tangencial y normal unitarios, como su nombre lo dice, son vectores unitarios. En este caso, la magnitud de ambos vectores, lo voy a poner aquí, la magnitud de nuestro vector tangente unitario es de 1, al igual que nuestro vector normal unitario, su magnitud también es de 1. También tiene una peculiaridad, bueno, esta peculiaridad de que su magnitud siempre es 1, a diferencia de nuestro vector tangente dado por la primera derivada. Este segundo vector tiene cambios o cambia su magnitud en función del valor del parámetro t, ¿sí? Esto precisamente hace complicado el estar definiendo otros conceptos, ¿sí?, con los cuales sí podemos realizar con el vector tangente unitario. Y otra de las características que tienen estos dos vectores tangente y normal unitarios es que entre en sí son ortonormales o presentan 90 grados entre sí. Eso quiere decir que yo si realizara el producto punto entre ambos vectores, pues el resultado siempre debe ser 0, independientemente del valor de t. Ahora, ¿cómo se definen o podemos encontrar la definición de estos dos vectores tangente y normal unitarios? El primero de ellos, el vector tangente unitario, pues básicamente es un vector unitario de nuestro vector tangente R'. Quiere decir entonces que a través de la siguiente expresión podemos definir a nuestro vector tangente unitario, o sea, el vector en sí, el vector tangencial, dividido entre su magnitud, para que nos dé precisamente el vector unitario, que en este caso se va a definir con T mayúscula. Ahora, en el caso del vector normal, se va a definir a través de la siguiente expresión, que va a ser la primera derivada de nuestro vector tangente, o sea, tangente unitario, o sea, t', entre su magnitud. Ahora, si nosotros queremos trabajar directamente con estas dos expresiones, vamos a presentar dificultades de procedimiento. Me refiero a que el determinar el vector tangente unitario no tiene ninguna complejidad ni complicación. Sin embargo, en el caso de nuestro vector normal unitario, se vuelve más tedioso o más complejo por el hecho de estar determinando el vector tangente. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en este video? Vamos a desarrollar un procedimiento
y con el cual vamos a obtener dos expresiones, tanto del vector, bueno, realmente pues ya esta no se va a modificar mucho, pero la de la segunda, el vector normal unitario, la expresión, ¿sí?, va a ser muy directa. Y aquí, una vez más, vamos a estar trabajándolo para un vector, perdón, para una función vectorial de dos componentes. En un video más adelante, pues lo vamos a trabajar para una función vectorial de tres componentes. Muy bien, comenzando, y bueno, ya tenemos definido quién es nuestro vector tangente y normal. Sin embargo, vamos a decir que si yo parto de la función vectorial expresada de la siguiente manera, la voy a expresar de forma canónica. Entonces tendremos nuestra función f como primer componente de nuestra función vectorial y bueno, en este caso sería coma g, o sea, g sería nuestra segunda componente de nuestra función. De ahí vamos a determinar lo que es la primera derivada de esta función, quedando entonces f', g'. Otro de los elementos que vamos a determinar es la magnitud de nuestra función, la derivada o la primera derivada de nuestra función vectorial. En este caso sería la raíz cuadrada de f' al cuadrado más g' al cuadrado, a la cual nosotros vamos a referirnos como h. ¿Vale? Esto también para simplificar la parte de la notación. También otra de los elementos que vamos a definir es h cuadrada, que sería f' al cuadrado más g' al cuadrado. Y por último, a la primera derivada de h, o sea, h', que en este caso sería un medio de, vendría siendo 2 veces f' por fb', aquí aplicando regla a la cadena, más 2 veces g' por gb', entre el radical, que sería la raíz de f' al cuadrado más g' al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a factorizar al término del numerador, le vamos a factorizar un 2 para cancelarlo con este 1 medio, y el término del denominador vamos a referirnos a él como h. Entonces h' va a ser f' por fb' más g' por gb'. Todo eso entre h. Muy bien, ya tenemos todos los elementos necesarios para ir trabajando nuestra definición. Ahora, entonces, ¿cómo quedaría según este renombramiento de términos? Pues el vector tangente unitario, o sea, el vector t, va a quedar directamente como f', g' como vector dividido entre su magnitud. En este caso, esta sería la magnitud, o sea, h. Lo voy a dejar denotado de la siguiente manera, 1 sobre h que multiplica al siguiente vector. Muy bien. Como podemos observar, a veces verlo de esta manera es mucho más sencillo que de esta otra forma. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo solamente tengo que identificar quién es la primer componente, y bueno, quiénes son las componentes como expresiones, ¿verdad? Que dependen del parámetro t. ¿Quiénes son esas expresiones? Encontrar sus respectivas derivadas, determinar la magnitud, o sea, h, y simplemente estructurar esta solución. Muy bien. Ahora, como habíamos dicho, para determinar el vector tangente unitario, pues no se tiene pues un más problema, ¿verdad? Es simplemente lo que vemos, no hay que realizar ningún procedimiento extra. Pero ahora, en el caso de determinar el vector normal unitario, ahí es donde viene la problemática. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente, voy a reescribir mi expresión, nada más subí h al numerador con signo puesto en su potencia, o sea, su potencia es 1, entonces queda a la menos 1. Y ahora sí, entonces la primera derivada de mi vector tangente unitario, podemos observar que si yo derivo esta expresión tiene la forma u por v, el primer término es u y mi vector va a ser v. Entonces va a quedar la derivada del primer término, que sería menos
h a la menos 2 por h', que multiplica a v, que sería mi vector, más ahora u, que sería h a la menos 1 por la derivada de v, que sería f b', g'. Siguiente paso, voy a pasar todas las h's con potencia negativa al denominador con signo opuesto en su potencia, quedando entonces menos h' sobre h al cuadrado por ese vector, más 1 sobre h por ese segundo vector. Aquí se puede extender realmente un poco el desarrollo, si se pone un poco complicadito, pero bueno, no hay mucho que de sorprendernos. Muy bien, entonces el siguiente paso es ahora redefinir quién es h', ¿sí? Y h al cuadrado también, ¿vale? Bueno, en este caso h cuadrado no, vamos a dejar solamente redefinir a h'. Entonces nos va a quedar menos, va a ser f' por g' más g', perdón, este es fb', aquí me equivoqué, fb' más g' por gb', entre, va a ser h por 1 sobre h cuadrada, no hay que olvidar esta h cuadrada, por este vector, por más 1 sobre h por ese otro vector. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este caso? El segundo término lo voy a multiplicar por h al cuadrado, también lo voy a dividir entre h al cuadrado para no alterar la expresión, h cuadrada entre h cuadrada pues sigue siendo la unidad, no hay problema. Esto precisamente con el objetivo de tener el mismo denominador en ambas expresiones para así poderlo factorizar. Entonces, factorizado nos va a quedar menos 1 sobre h al cubo, que multiplica a f' por fb' más g' por gb' por este vector. Más, ahora esta h cuadrada, ahora sí la vamos a reescribir con este término. Entonces nos va a quedar 1 sobre h cúbica que multiplica a f' al cuadrado más g' al cuadrado por este vector, que sería fb', gb'. Muy bien, ahora sí, como habíamos dicho, vamos a factorizar 1 sobre h al cubo en ambos términos. También vamos a realizar el producto de este término por este vector. Este término precisamente es un término escalar que va a estar multiplicando a nuestro vector. Hay que recordar precisamente ese tipo de operaciones básicas con vectores. Aquí tenemos otro término, también escalar, que multiplicaría a este segundo vector. Entonces, como hemos dicho, vamos a factorizar 1 sobre h al cubo y vamos a hacer el producto de los vectores con sus respectivos términos escalares. Entonces, en la siguiente página nos quedaría la primera derivada de t va a ser igual a 1 sobre h al cubo que multiplica a menos, y entonces vamos a realizar primeramente la primer componente de nuestro vector por cada uno de los términos de nuestro término escalar. No hay que olvidar que tenemos este término negativo. Entonces nos va a quedar el vector y va a ser f' por f' va a ser f' al cuadrado por fb'. Siguiente, más, vamos a tener otra, ahora f' por g' por gb'. F' por g' por gb'. Eso sería entonces la primer componente de nuestro nuevo vector. Luego tendríamos coma. Ahora realizaríamos g', el producto con cada uno de estos términos. Entonces nos quedaría f' por g' por fb'. F' por g' por fb'.
es muy confuso luego de repente, más, luego sería el producto de este G' con este segundo término, veríamos que nos quedaría G' por G', va a ser G' al cuadrado por G'. Cerramos el primer vector. Lo que voy a hacer enseguida, no lo voy a poner de este lado, lo voy a poner aquí abajo para que se visualicen algunas cosas. Aquí lo cerraría. Este sería el segundo vector, o sea, esto. Ya como le factorizamos 1 sobre h al cubo, pues ya no lo tendríamos. Ahora tendríamos el primer componente de este segundo vector que multiplicaría a cada uno de los términos que tenemos ahí en paréntesis. Entonces nos va a quedar f' al cuadrado por fb' más, luego sería fb' por g' al cuadrado. Sería fb' por g' al cuadrado, coma, luego sería la segunda componente por cada uno de los términos de este escalar. Entonces sería f' al cuadrado por gb' más, tendríamos g' al cuadrado por gb'. Perfecto. Así nos quedaría entonces hasta aquí llegaremos a este desarrollo y vamos a observar una cosa muy interesante. Tenemos dos vectores que se están sumando, bueno, se están restando por este signo, ¿verdad? Y veríamos que sería este término menos este otro término, son el mismo término pero de signo opuesto, entonces se anularían y algo parecido pasaría con este elemento o este término con este otro. Se estarían restando y se anularían. Quedando entonces, voy a ponerlo aquí abajo, 1 sobre h cúbica que multiplica, ya lo voy a poner, creo que ya lo voy a poner, bueno, voy a poner primero esto. Entonces voy a poner primero al vector positivo. Entonces sería el vector positivo. ¿Qué nos queda en la primer componente? Sería fb' por g' al cuadrado. El segundo término de ese primer vector sería f' al cuadrado por gb'. Cerramos vector menos, ahora sería este vector, su primer componente sería f' por g' por gb', coma, f' por g' por fb'. Cerramos. Realizamos ahora sí la diferencia entre estos dos vectores y nos quedaría 1 sobre h cúbica y sería entonces, bueno, ya no voy a poner corchetes, espero que eso no se haya visto. Ya pondríamos la representación canónica de nuestro vector, entonces sería esta componente menos esta otra, entonces sería fb' por g' al cuadrado menos f' por gb', coma, sería ahora esta componente, g' al cuadrado por gb' menos esta segunda componente, f' por g' por fb'. Muy bien, ya después de tanto rollazo, vamos a observar también algo interesante. Podemos factorizar términos, por ejemplo, en este caso podemos factorizar a g' y en este otro caso podemos, o vamos a factorizar, más bien dicho, a menos f'. Al hacer eso nos va a quedar, bueno, creo que lo voy a poner aquí abajo, 1 sobre h cúbica que multiplica al vector. Primer componente va a ser g' que multiplica a fb' por g', aquí le quitaríamos 1, menos f' por gb'. Coma, menos f' que va a multiplicar, aquí le quitaríamos menos 1. Bueno, voy a poner primero este mejor. Entonces va a ser fb' por g'. Ya como le quitamos menos f', este va a ser positivo, aquí lo obtuvimos. Y este término al quitarle menos f' se va a hacer negativo, entonces sería f' por gb'. Ahora sí, podemos observar que estos términos son iguales o son semejantes. Podemos factorizarlo y nos va a quedar fb' por g' menos f' por gb' entre h al cubo que multiplica al vector ¿quién?
G' en la primer componente, coma, menos F'. Muy bien, entonces hasta aquí tendríamos la primera derivada o la derivada de nuestro vector tangente unitario. La voy a reescribir y esto lo voy a llamar m para no escribir tanto. Entonces va a ser m sobre h cúbica que multiplica a g', menos f'. Siguiente paso, vamos a determinar la magnitud de dicho vector y va a ser m sobre h cúbica que multiplica la magnitud de este vector, que sería la raíz de g' al cuadrado más f' al cuadrado. Y si nos damos cuenta, ¿esto quién es? Pues es h, ¿verdad? Entonces quedaría m sobre h al cuadrado, ese sería la magnitud. Ahora sí, entonces mi vector normal unitario va a ser este vector entre su magnitud. O sea que sería m sobre h cúbica por el vector g', menos f' entre m sobre h cuadrado. Podemos observar que se cancelarían términos. Perdón, aquí nada más el 3, este h quedaría y estos se eliminarían. Y nos va a quedar 1 sobre h que multiplica el vector g', menos f'. Y ahora sí, como podemos observar, cómo nos queda el vector tangente, recordando cómo nos quedó según esta reinterpretación, pues sería 1 sobre h que multiplica a f', g'. Y el vector normal unitario sería 1 sobre h igual, pero ahora el vector sería g', menos f'. Y podemos observar que a través de este procedimiento llegamos a una interesante conclusión de cómo determinar precisamente, como les decía, no tanto el vector tangente unitario, porque eso no es tanta complicación, sino el vector normal unitario, obviamente para una función de dos componentes, bueno, una función vectorial de dos componentes. ¿Cuál es esa pequeña conclusión? Si se dan cuenta, esta f' que está en el vector como primer componente en el vector tangente, pasa a ser la segunda componente de nuestro vector normal, pero negativa. Y la segunda componente de nuestro vector tangencial se convierte en la primer componente de nuestro vector normal. ¿Sí? Entonces, pues, como les decía, pues es interesante este procedimiento. E incluso teniéndolo expresado de esta manera, se respeta el hecho de que si yo realizo el producto cruz, ¿vale? Perdón, el producto punto entre estos dos vectores, tendríamos 1 sobre h de este vector, producto punto 1 sobre h de este segundo vector. Y realizando el producto punto aquí, aplicando propiedades del producto punto, quedaría 1 sobre h cuadrada, que multiplica a este término por este otro, sería f' por g', más este término por este otro, sería menos f' por g'. Estos términos, como podemos observar, se anulan y nos quedaría 1 sobre h al cuadrado por 0, o sea, 0. Y se respeta, una vez más, esta condición, ¿verdad? Que debe tener mi vector tangente y mi vector normal. Y pues bueno, eso era lo que les quería mostrar en este video. Espero que se les haya hecho interesante. Una vez más les digo, toda esta parte del desarrollo sí se vuelve muy caótico, se puede uno perder, lo vieron, yo como que me confundí un poco en alguna partecita. Hasta cierto punto creo que también me estaba perdiendo aquí por la parte de la simbología. Como escribo muy bonito, pues también ya estaba confundiendo una prima con un 2. Pero bueno, lo bueno es que sí quedó, pude llegar. Y eso sería entonces, bueno, una vez más, todo este desarrollo es para llegar a esta conclusión, ¿vale? Y no hay que olvidar que las matemáticas, ese es su objetivo, simplificarnos las cosas. Esto no parece sencillo, ¿vale? Pero se tuvo que hacer precisamente para llegar a estas expresiones que sí son muy fáciles y sencillas. Y pues bueno,
sin nada más, y bueno, antes de irme, les quiero comentar, bueno, en el siguiente video pues vamos a trabajar unos ejemplos ya, cómo utilizar precisamente, o cómo determinar los vectores tangente y normal, ¿sí? Y para que pues podamos observar precisamente que pues es relativamente sencillo obtener este tipo de vectores sin hacer tanto desarrollo nosotros. Ya con esta fórmula nos simplifica mucho la vida, o estas fórmulas. Ahora sí, pues me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.